Sí, por favor. Hola, no me ven todavía. Sí. Por favor, pueden ir tomando asiento para que poder comenzar la tercera mesa de debate, por favor. No hace falta. Por favor. ¿Pueden ir tomando asiento, por favor? Gracias. Sí, por favor, cuanto antes tomen asiento, antes empezamos la mesa, que luego yo estoy segura que en la parte de debate quieren hacer muchas reflexiones y si empezamos más tarde no vamos a tener la oportunidad de debatir. Gracias. Bueno, gracias. Comenzamos. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia, como ya se lo he comunicado, a las tres ponentes de esta mesa, agradecer a mis compañeras y compañeros del Instituto de la Mujer, de la Secretaría de Estado y de Vicepresidencia que hayan hecho posible este acto y la oportunidad de moderar esta mesa con estas mujeres tan ilustres. Como llevamos un poquito de retraso, yo no me voy a demorar, simplemente comentar que tras la sesión de apertura y las dos mesas que se ha hablado sobre la plataforma de acción Beijing +25 y el camino para el cumplimiento del ODS 5, ahora nos toca hablar de otros informes en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la Unión Europea. Y para ello contamos con representantes del Consejo de Europa, del Comité Económico y Social Europeo, así como de la entidad Women's for Jobs. Entonces, sin más, os presento a nuestras ponentes. En primer lugar, hablará Caterina Bolognese, que es la responsable de la División de Igualdad de Género y secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en el Consejo de Europa. Ha trabajado en Derecho Comparado Penal y ha seguido el monitoreo del tráfico de personas por razones sexuales. Ha estudiado la situación de mujeres en prisión. Desde 2018 dirige el equipo de Consejo de Europa que trabaja sobre igualdad de género y como secretaria de la Comisión de Igualdad, el Foro Intergubernamental Paneuropeo que dirige las políticas de igualdad se ha encargado fundamentalmente de uno de los instrumentos que vamos a ver a continuación, que es la recomendación para la prevención y combatir el sexismo, que vamos a tener la oportunidad de ver a continuación. En siguiente lugar, hablará Sasha Gavizón, directora internacional de Women in Games for a Common Future, una red que trabaja a lo largo de 50 países y que la mayoría de vosotras conocéis y a la que se ha hecho alusión en otras mesas y que estoy segura que dará respuesta a muchas de vuestras dudas. Se define a sí mismo como ecofeminista, ha agradecido y siempre ha manifestado que se ha sentido afortunada por poder participar en la cuarta conferencia mundial de mujeres en Beijing 1995, que fue el germen de la organización a través de la cual ha ido germinando a lo largo de estos 25 años. También va a participar en el foro Generación Igualdad el próximo año, que tendrá lugar, como ya se ha comentado, en París y en México. Y por último, pero no por ello menos importante, nos acompaña a mi izquierda Isabel Caño Aguilar, que es la vicepresidenta del Comité Económico y Social Europeo desde 2018 y es la responsable de comunicación de este órgano consultivo. Ha trabajado allí desde 2010 y, de hecho, desde 2013 a 2018 fue vicepresidenta del Observatorio de Desarrollo Sostenible del Comité. Además, como la mayoría de ustedes conocerán, es además una importante representante de la sociedad civil, es
es responsable de la Oficina de la Unión General de Trabajadores y colabora en su Secretaría General desde los años 90. Entonces, sin más, le doy la palabra a las ponentes, que en principio dispondrán de 15 minutos. Caterina, un par de minutos más porque va a exhibir un vídeo. Intentaremos ceñirnos al tiempo para poder disponer de una ronda de preguntas al final de sus intervenciones. Muchas gracias. Caterina. Thank you. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés. Muchas gracias, aunque me encanta vuestro idioma. Pero desgraciadamente aún no puedo dar una ponencia en español. Así que quiero agradecer el compromiso del Gobierno español y de una persona muy poderosa de la sociedad civil por también ir impulsando la plataforma de acción que surge de la plataforma de Beijing 25. Bueno, ¿qué puede aportar el Consejo de Europa para hacer progresos en la plataforma para la acción? Tenemos 47 Estados miembros en la organización. ¿En qué punto nos encontramos en cuanto a los cumplimientos y los compromisos y en cuanto a la plataforma? Yo creo que si miramos históricamente desde Beijing, el progreso podemos decir que ha sido muy gradual. No quiero utilizar la palabra lento, porque muchos instrumentos se han adoptado, recomendaciones, algunas herramientas, sí, por supuesto, pero creo que es justo decir que en cuanto a acciones concretas, el Consejo de Europa ha estado poniéndose al día en los últimos 5 o incluso 10 años. Tenemos un programa transversal y es muy importante porque reúne la transversalización de género, una estrategia de igualdad de género, el trabajo intergubernamental para poner en marcha e implementar esa estrategia y las actividades de cooperación en lo que esperamos que sea el esfuerzo más centrado para hacer progresos en la agenda de igualdad del Consejo de Europa. Es un programa transversal y podemos mencionar muchas partes de la organización que han contribuido o incluso han contribuido más unas que otras para obtener resultados concretos. Por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos tiene una gran influencia y sin algunas de las sentencias de este tribunal, la Convención misma de Estambul, por ejemplo, no habría tenido a lo mejor tanta fuerza. Entonces, es importante que los abogados lleguen a hablar de la concienciación sobre igualdad de derechos para las mujeres, de modo que la profesión legal, los abogados, pueden también mostrar casos o aportar casos, de modo que hay muchas maneras a través de ese triángulo de oro, es decir, el trabajo intergubernamental y las cooperaciones y asistencias que surgen de ese trabajo para ayudar a crear capacidad, de modo que nuestros Estados miembros y la sociedad civil tengan un mejor equipamiento para aplicar los estándares y las normas que establecemos en este grupo de 47 miembros. Podemos obtener resultados más concretos, pero el desarrollo más importante es, por supuesto, la convención para o el convenio de Estambul, la convención o el convenio para prevenir esa violencia contra las mujeres. Ese ha establecido el estándar de oro sobre la violencia contra las mujeres y cómo combatir esa violencia. Y solo desde los últimos 5 años ese convenio ha tenido efecto y ha empezado a monitorizar o hacer una vigilancia y un seguimiento, que ese es el tercer elemento. Es decir, que tenemos una vigilancia independiente
que está produciendo resultados sobre lo que los miembros de esa convención están haciendo. Y de modo que se sigue que haya un cumplimiento de esas normas y esas obligaciones que establece el convenio. Creo que ya conocen el convenio de Estambul, así que no voy a hablar mucho sobre este convenio, porque ya lo conocen. Y voy a hablar más de recomendaciones sobre sexualidad. En nuestra política está claro desde la adopción de la Convención de Estambul, hay claros una serie de principios, pero básicamente los miembros tienen que establecer una serie de herramientas más prácticas y más concretas para abordar las actitudes que posibilitan y facilitan esa violencia. Es decir, la violencia en su estado más prematuro, más temprano. Y el trabajo del desarrollo de una serie de recomendaciones para evitar esta violencia de género, violencia de sexo, empezó ya antes de 2017, es decir, antes de la explosión del movimiento Me Too, yo también. Unos cuantos meses después es cuando explotó ese movimiento Me Too, y a partir de ahí salieron una serie de buenas ideas con su urgencia, es decir, no unas ideas sin más, sino que se vio que era pertinente y muy necesario implementarlas. No voy a entrar en mucho detalle en las recomendaciones, pero sí quiero mencionarlas. Pero antes de esto, quiero mencionar que a nivel gubernamental tenemos una estrategia de igualdad de género que ayuda a formar o a modelar, es decir, que sirve de marco para el trabajo que el Consejo de Europa realiza en estas políticas. En la primera estrategia del 2014 al 17 hubo 5 objetivos y en el de seguimiento había 6 objetivos estratégicos y de hecho añadimos, y quiero mencionar esto, pues la situación de las mujeres migrantes que requieren unos esfuerzos y una atención especializados y particulares. En Europa tenemos esta región que se enfrenta a tantos retos y que tiene que aprender de tantas oportunidades que surgen gracias a esa presencia de las poblaciones migrantes. Pero hay una violencia que se ha venido sufriendo y una serie de problemas económicos a los que se enfrentan las mujeres migrantes. Y también está el tema del trabajo, que necesita una actualización sobre las recomendaciones para las mujeres, no solo migrantes, sino las que buscan refugio. Sobre todo en el próximo bienio produciremos más resultados y esa actualización de que hablaba, porque ese es el nuevo objetivo estratégico sobre mujeres migrantes. El primer objetivo estratégico trata de sexismo, de estereotipos relacionados con el sexo, y voy a centrarme en eso un poquito más ahora. La recomendación contiene la primera definición legal internacionalmente acordada acerca de sexismo. Y os puedo mostrar, si es que puedo, a ver, la página cuya dirección es www.coe.int/stop-sexism, stop-sexism en inglés, o sea, parar sexismo. Repito, www, por si lo quieren apuntar, .coe.int/stop-sexism, ¿vale? Bien, es que no soy zurda, entonces como tengo aquí el puntero a la izquierda me lío un poco. Adoptamos la recomendación, tengo unas pocas copias aquí, pero yo tengo mucho cuidado con esto de imprimir demasiadas copias, soy muy consciente del tema medioambiental y no he querido traer demasiados. Pero esta página contiene la definición de sexismo, es un texto fascinante y yo creo que es una buena lectura
De hecho, ha informado al gobierno español porque ya está editado en español también. Yo creo que ha sido el primer país en traducirlo a uno de los idiomas oficiales, así que tengo que honrar ese esfuerzo que está haciendo el gobierno español por ir a la avanzadilla un poco en esta cuestión. Ahora muestro en la pantalla que pueden ver todos la definición, pero cubre todos los comportamientos y expresiones en cualquier contexto que se basen en la idea de que una persona o un grupo de personas es inferior por su sexo. Para que un comportamiento cualifique o se pueda entender como sexista, ha de violar la dignidad o los derechos, tiene que causar daño o sufrimiento y debe crear un entorno que sea, por ejemplo, hostil, y tiene que minar la autonomía o los derechos humanos de una persona o de un grupo de personas, o bien debe mantener y reforzar estereotipos de género. Todas esas condiciones son necesarias para que un comportamiento se pueda cualificar en alguna de las categorías de comportamiento sexista que existen. Lo podría proporcionar en español si eso ayuda, pero bueno, la semana pasada, para elaborar esa serie de nuevas recomendaciones y para que se puedan leer bien y también para llegar a un mayor público, elaboramos una página dedicada en las recomendaciones de la Unión Europea que contienen esa definición. Hay un vídeo que es el que voy a mostrarles en un momentito, pero lo que creo que es más interesante, aparte de las cifras sobre desigualdad de género como resultado del sexismo o del sexismo estructural, estas cifras se supone que aumentan el apetito de conocimiento de una persona que se encuentra interesada por estas cuestiones. Lo interesante es que al final de la página nos encontramos con las diversas áreas donde el sexismo se manifiesta, digamos, y donde el sexismo o las implicaciones de este sexismo se analizan. Aquí está. Esta es una parte sobre, tema como la de discriminación intersectorial, discriminación múltiple, que también resulta interesante el hecho de que también afecte a los hombres. Pero lo que quería enseñarles es este último apartado, básicamente. Entonces, aquí se pueden ver todas las diferentes áreas en las que las recomendaciones se dirigen a cada área y se plantea cómo se manifiesta. Entonces, se pueden ver ejemplos de sexismo. Explica por qué existen estos, o que por qué deberían abordarse estos tipos de sexismo, y después se entran las medidas concretas que deberían adoptarse, que podrían adoptarse o que tienen que adoptarse por parte de los Estados miembros y también por instituciones independientes o incluso por la esfera privada, con la finalidad de abordar el sexismo estructural. Entonces, así es como evitarlo en última instancia, pero simplemente para que quede claro. No hay cursor, pero bueno, me gustaría marcar cómo puedo hacerlo. Soy un poquito cibertorpe, pero me está ayudando una mujer, eso está muy bien. Entonces, simplemente quería hacer clic aquí. Si entramos en la página podemos ver que hay
una parte relacionada con la comunicación, cómo se manifiesta el sexismo, cómo debería abordarse en esta área. Sexismo en los medios de comunicación, en Internet y en medios de comunicación en general, redes sociales, en el trabajo, en el sector público, todas las instituciones donde el sexismo está, digamos, imbricado y cómo se debería abordar. Existe este sexismo en la educación, en la cultura, en los deportes e incluso en el ámbito privado. Entonces es un texto muy bueno, es un texto que plantea muchos desafíos, es un texto complicado, es duro, pero también es un texto que va más allá de una mera recomendación o convención que sea obligatoria. En este caso, una recomendación es lo que llamamos legislación un poquito más blanda, ¿no? Pero de lo que se trata es de llegar a los miembros, a los Estados miembros, pero también a la sociedad civil y ayudarnos a hacer a que estas recomendaciones sean una realidad, no simplemente que sea pues poner un dibujo en una página y nos olvidamos. No se trata de esto. Queremos aprovechar el poder de la gente con esto. Por esto hemos hecho una versión un poquito más sencilla de utilizar. Y hemos tratado de implicar al mayor número de personas posible en términos de concienciación sobre el sexismo y demás, para que así la gente pueda verlo, pueda ponerle cara y pueda detenerlo. Este es el eslogan que utilizamos: verlo, ponerle cara y pararlo. Entonces me gustaría terminar con el vídeo sobre las recomendaciones y demás, y después estaré encantada de responder a preguntas sobre cualquier otra cosa. Vamos allá. A ver si lo puedo maximizar. Estupendo. Impacto sobre las mujeres de forma diferente y también impacta a los hombres, también afecta a los niños. Se insta a los niños a que salten, a que sean activos y a que las mujeres tengan un comportamiento más pasivo. Esto también lo podemos ver en revistas, en publicidad, en juegos de ordenador o en pósters en los lugares de trabajo. Está en casa también, donde las mujeres siguen haciendo mucho más trabajo no remunerado que los hombres. Es en el lugar de trabajo, donde las mujeres son ignoradas y silenciadas. E incluso se las penaliza por tener una familia. Existe cada vez que una víctima de violencia sexual va al juzgado. Está presente en los deportes, siempre que se las asocia a estereotipos en comparación con los hombres. Está ahí porque las chicas, no practican un deporte porque se les dice que no tienen un cuerpo adecuado. También lo vemos cuando un hombre cuida de su hijo, con los políticos, las políticas mujeres, porque se les hacen comentarios sobre sus padres. También se ve a través de las redes sociales, donde las mujeres y las niñas son silenciadas y se las sexualiza. El sexismo no es solamente un ataque sobre las mujeres, es un ataque sobre todo el mundo. Están presentes en todas las sociedades donde parece que no hay espacio para liderazgo o talento femenino. Además, crea un clima que desemboca en violencia y en asesinato. Ese es el motivo por el que el Consejo de Europa ha desarrollado el primer texto legal que aborda el sexismo en todas sus formas. Estamos plantándole cara al sexismo. ¿Tú también lo vas a hacer? Prevenir y combatir el sexismo. Thank you, Caterina. Gracias. Que el vídeo es lo suficientemente ilustrativo y creo que dará pie a mucha participación en la parte de debates y preguntas. A continuación tiene la palabra Sasha Gabizon, directora de Women Engaged for a Common Future. Sasha, she will speak in English, so please. ¿Va a hablar en inglés? Yes.
First of all, I'm really En primer lugar, estoy encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias, Gobierno de España, Instituto de la Mujer, Naciones Unidas Mujeres, por invitarme. Estoy aquí representando al grupo mayor de mujeres. Creo que, bueno, esta sería la traducción. Y hemos surgido a partir de la idea de que tenemos que implicar a todo el mundo en la elaboración de políticas y de que las mujeres también tienen que estar sentadas en esa mesa, por supuesto, y las Naciones Unidas es para la gente y por la gente, pero ¿dónde están las mujeres? Entonces, en 1992, en la cumbre que tuvo lugar, se dio un espacio a las organizaciones civiles en las Naciones Unidas. Entonces ahora voy a una reunión con algunas de ustedes, algunas ya han estado allí con nosotros, y estamos detrás como de una banderita que dice mujeres. Entonces ahí tenemos a los jefes de Estado en un sitio y en otro sitio a las mujeres. Ese es el espacio para las organizaciones civiles de mujeres. Es un espacio muy importante, tenemos que hacer un buen uso, pero no es suficiente. Tenemos que organizarnos completamente, tenemos que asegurarnos de tener un espacio sólido y potente para las mujeres en todo el mundo. Y bueno, en el año 95 estuve en la conferencia de Beijing. La verdad es que me abrió los ojos. Eso me convirtió en la ecofeminista que soy, que espero seguir siendo. Y hubo 35.000 mujeres de todo el mundo. Fue un congreso muy grande. Y de hecho, pues con la plataforma para la acción de Beijing, que al final ha sido muy inspiradora para todo el mundo. Y me enfada que después de 25 años hayamos visto un retroceso en los derechos de las mujeres, que estemos viendo la presión que se establece sobre las defensoras de los derechos de las mujeres. Y la verdad es que me encantó ver cómo en España se ha llamado la emergencia feminista, y que muchas de vosotras habéis estado allí. Y os doy la enhorabuena por ello, y creo que necesitamos esto en todo el mundo. Creo que el año que viene, cuando vamos a conmemorar los importantes progresos que se llevaron a cabo en los derechos internacionales de la mujer, al año que viene vamos a necesitar muchísimo de todo esto en las calles. Y el Grupo Mayor de Mujeres es un espacio a través del cual podemos implicaros a muchas de vosotras, si queréis, en los procesos oficiales de las Naciones Unidas. Y estoy aquí para contaros cómo ayudamos a organizar el foro de la sociedad civil regional que se va a celebrar en Ginebra para conmemorar el 25 aniversario de Beijing. Estamos trabajando codo con codo con Naciones Unidas Mujeres y quería enseñaros la página web de mi organización, que se llama Women Engaged for a Common Future, porque tiene básicamente todos los enlaces, ¿de acuerdo? Implicaos e informaos. En primer lugar, por favor, entrad, apuntaos a nuestro boletín de noticias. Tenemos uno a nivel regional y uno a nivel global. Tenemos más o menos como a 1000 organizaciones feministas a nivel global, y creo que ahora mismo tenemos como 300 de vosotras en la región correspondiente, la región que nos ocupa. Entonces, hay que identificarse, ¿de acuerdo? Que no sois un bot, ¿de acuerdo? Que no sois algún bot que esté funcionando para una empresa anti derechos de las mujeres, y después, una vez que os identifiquéis, podréis daros de alta en la lista. Hay dos espacios donde se puede obtener más información sobre cómo implicar a la sociedad civil, y en el foro de la sociedad civil el 28 de octubre en Ginebra, que va a ser antes de la reunión de las Naciones Unidas, que va a ser el 29 y el 30, será la víspera. Y estas son las reuniones preparatorias regionales para la comisión que se celebrará en marzo de 2020, pero también
tenéis la posibilidad de participar en nuestras diferentes iniciativas durante todo el año. Aquí tenéis los enlaces para poder registraros para los diferentes foros. La fecha límite es el lunes en uno de los casos, ¿de acuerdo? Muchas de vosotras podéis tener problemas si queréis venir o no os habéis registrado, porque tenéis que estar acreditadas para el Comité Social y Económico de las Naciones Unidas. Si no lo estáis, tenéis que estar patrocinadas por una de las organizaciones feministas. Estamos allí, podemos poner vuestro nombre, pero es importante que lo sepáis, ¿de acuerdo? Si queréis, tenéis que poneros en contacto con una de nuestras compañeras que os va a ayudar a registraros. En el foro de la sociedad civil, bueno, empezamos a trabajar en marzo, establecimos la primera fecha el 20 de agosto, donde ya teníamos casi 600 solicitudes en esta fecha, el 20 de agosto. Lo dejamos abierto porque teníamos más solicitudes de regiones que no estaban bien representadas y solamente, bueno, cerramos el viernes pasado y teníamos casi 700 solicitudes, de las cuales solamente se puede financiar a 80 participantes. Aquí hay mucha financiación, en vuestro caso a nivel local, pero concretamente para países que tienen ingresos medios o bajos es más complicado. Casi el 70% de los participantes vienen de la región balcánica, zona de Asia y demás. Entonces, bueno, hay pocas de España, lo siento mucho, no hay financiación para las feministas españolas. Entonces, bueno, espero que os podáis organizar y espero que esta reunión también pueda ayudar a obtener más apoyo para las feministas que quieran participar. Muchas de vosotras os habéis registrado, reconozco muchos de vuestros nombres. Pero ahora hay que asegurarse de que también podamos tener más feministas españolas participando. También se puede encontrar la agenda ahí, es una agenda de un día y esto no es suficiente, ¿de acuerdo? Hemos empezado a trabajar en grupos para preparar nuestras posiciones, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en subgrupos, tenemos 25 subgrupos trabajando en mujeres con problemas de migración, con problemas climáticos, problemas de violencia, etcétera. Y todo esto, lamentablemente, está en inglés. No tenemos financiación para traducir esta documentación al español, con lo cual, bueno, esto puede ser un problema, lo sé. Y otra cosa que es también bastante importante es que estamos trabajando en la solidaridad global, con otras organizaciones feministas. Celebramos reuniones en África, en Asia, en América Latina y la zona occidental de Asia. Estamos tratando también de asegurarnos de poder tener recomendaciones muy sólidas de las sociedades civiles, sociedades en pro de los derechos de las mujeres, etcétera, para no contradecirnos entre nosotras. Y estamos trabajando de forma solidaria para evitar todo esto. Y lógicamente, lo que sabemos es fundamental y son las barreras estructurales y cómo los derechos de las mujeres están sometidos a presión. Entonces esto está vinculado con el sistema económico. La crisis económica que hubo en España y que existió en todo el mundo en 2008 ha supuesto un gran daño para los derechos de las mujeres. Ya lo hemos escuchado antes. Mucho de lo que habíamos creado en las instituciones y en los presupuestos se ha echado para atrás. Y también lo vemos con el vínculo con la crisis climática. La emergencia de género y la emergencia climática son elementos basados en nuestro sistema económico explotado y esto es un elemento muy claro por parte de todas las organizaciones feministas que participan en nuestro grupo mayor y esperamos poder traer a más feministas jóvenes que están muy implicadas en todo este proceso. Ayer, por ejemplo, vinieron muchas durante la gran manifestación que hubo en las calles de Madrid. La verdad es que fue impresionante, pero también vemos que una joven como Greta Thunberg está siendo atacada de forma muy severa por las redes sociales. Hay enfoques muy sexistas y la están criticando por ser joven, porque no es obediente y porque no tiene una sonrisa para con los jefes de Estado. Tenemos que entender que esta es una lucha conjunta la que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Y la explotación del sistema económico también es la causa raíz de la situación tan terrible de las mujeres migrantes en todo el mundo. Y la explotación sexual también
es un elemento al que muchas de ellas se enfrentan. También hay informaciones sobre que hay mujeres migrantes trabajando en el sector agrícola en España con abuso sexual estructural. Y sabemos que tenemos que cambiar la economía para poder trabajar hacia una transición laboral decente, con trabajos decentes para mujeres y hombres, por supuesto, en términos de diversidad. Y, por supuesto, por esto hacemos un llamamiento por hacer las cosas que, por ejemplo, habéis hecho en España. Sé que lo habéis hecho muy bien en el caso de esta transición justa para sacar a la gente fuera del sector de los combustibles fósiles para que tengan un mejor futuro. Esto lo tenemos que hacer mucho más también con las mujeres. Es decir, tenemos que respaldar a las mujeres locales a nivel de cooperativa, a las mujeres agricultoras, a las empresarias. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la justicia social. Y en la reunión del G7 hubo 4 recomendaciones importantes. Y las podemos separar en 2 grupos: cambios legales y cambios fiscales. Tenemos que abordar todas las leyes discriminatorias que todavía existen. No hay un solo país en todo el mundo que haya conseguido la igualdad de género ante la ley. Este es el primer paso. Después, el segundo paso sería crear estas nuevas leyes que necesitamos para esta transición justa y este mundo en igualdad de género. Pero bueno, he estado en Bolivia y la verdad es que me impresionó mucho que había instituciones que bueno, estaban destinadas a abolir el patriarcado y sonaba muy bien, pero no había financiación. Entonces hemos visto cómo no hay presupuesto para este tipo de actividades. Entonces, si no hay presupuesto, no hay progreso, no hay evolución. Entonces, la compañera ha comentado antes que las organizaciones civiles de mujeres tienen que trabajar en materia de presupuestos, tienen que conseguir este presupuesto, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea y de los diferentes países, la financiación en la transición de la economía es necesaria, y también en las organizaciones civiles de mujeres. Sabemos que son el motor del cambio y que han estado con una ausencia de fondos tremenda. Sabemos que hay varios Estados miembros de la Unión Europea que ya están analizando esta problemática, tienen un gobierno feminista, tienen política exterior feminista que está estableciendo objetivos para tener un 60, 70, 80% de la financiación relacionada con la transformación del género o positiva para con el género. Son pasos muy buenos, pero a menudo los actores se encuentran muy complicados saber qué hacer. Entonces, es necesario aumentar esta concienciación. Entonces, la tarea con el Consejo de Europa es también necesario para decir, bueno, ¿y qué necesitamos en nuestra vida en el día a día? ¿Qué necesitamos en nuestros lugares de trabajo? Nos estamos enfrentando a este sexismo, a todo esto, todos los días. Tenemos que saber cuáles son las barreras principales. También es un problema para las personas. Yo vivo ahora mismo en Alemania, donde hay un partido de ultraderecha y muy partidario de la raza blanca que está utilizando nuestro lenguaje. Dice, nosotros abogamos por los derechos de las mujeres. Y dice, sí, porque queremos defender a nuestras mujeres de los migrantes, y luego entra con el lenguaje de los migrantes. Entonces, no son en absoluto feministas, tiene que quedar muy claro. Y no están protegiendo en absoluto los derechos de las mujeres y los intereses de las mujeres, tal y como nosotros lo tenemos contemplado en nuestra legislación. Incluso están tratando de socavar la legislación existente. Entonces, para el público en general, estas noticias falsas son muy confusas y tenemos que alzar la voz en este sentido. Entonces, tal y como hemos hecho y como os he comentado, hay que verlo, hay que ponerle cara y pararlo. Y hay que alzar la voz con países que no lo están haciendo. Antes hemos escuchado que no todos los países de la Unión Europea han enviado su informe sobre Beijing más 25. Polonia no está ahí. Sabemos que Polonia es un país muy problemático en Europa. Sabemos que siempre que hay que tomar una posición común dentro de los Estados miembros, siempre
exteriores. Tenemos esta barrera de tener que lidiar con algunos Estados miembros que están tratando de volver a lo que teníamos antes, están tratando de socavar estos derechos de las mujeres. Incluso se está tratando de quitar la perspectiva de género de los libros de texto y desarrollar actividades o acabar con actividades que están relacionadas con la igualdad de género. Tenemos que alzar la voz en nuestras regiones, en nuestros países y en nuestra vida diaria. Entonces, para el grupo mayor de mujeres también estamos analizando la perspectiva de Beijing más 25 y estamos deseando que lleguen los próximos congresos en México y en Francia. Tenemos establecidos algunos puntos de referencia. Ya hemos escuchado que ya se han establecido criterios para esto, criterios muy buenos, y de hecho, por ejemplo, un país que no ha ratificado la CDW no debería estar en la reunión. ¿De acuerdo? Los Estados Unidos, por ejemplo, no lo han hecho. Entonces no están invitados. Bueno, diríamos nosotras. Entonces también es necesario reconfirmar, es decir, todos los países tienen que reconfirmar los objetivos para la plataforma de Beijing más 25 y con todos los acuerdos que hemos alcanzado a nivel internacional, como por ejemplo la nueva ley de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo que esté implicado realmente se esté comprometiendo. Creo que me queda un minuto, así que me voy a dar prisa. El ministro sudafricano en la Asamblea de las Naciones Unidas dijo: tenemos que ir más allá. Los países que no se puedan comprometer con la paridad en el Parlamento y los gobiernos no deberían estar invitados a estar en la mesa. Entonces, bueno, tenemos que ser fuertes, tenemos que establecer estándares altos para este aniversario de la cumbre de Beijing. Y bueno, el tema de justicia social, justicia fiscal, hay que impulsar todo esto, hay que ser coherentes con las personas que sean activas. Invitamos a empresas para que estén en la mesa, lógicamente. También queremos que el sector privado esté implicado, pero queremos que sean coherentes y no que por una parte estén fingiendo que estén haciendo algo bien en pro del feminismo y de la igualdad de los derechos de la mujer, pero por otro lado que sean muy destructivos en sus actividades económicas, que en última instancia desembocan en la explotación de mujeres, sobre todo en el hemisferio sur. Entonces esto es fundamental. Entonces va a haber una huelga muy importante el 8 de marzo, tal y como ya sabéis. Entonces hay que centrarse en las barreras estructurales que hay que superar. Y si hay alguna pregunta después de esta reunión sobre el foro CSW en Ginebra o cualquier otra cosa, bueno, establecer el enlace con el proceso global de la generación de igualdad, el tema de los grupos de presión en pro de los derechos de las mujeres, pues venid a hablar conmigo. Tengo muchas cosas más que contaros, tenía muchas cosas más, pero se me ha acabado el tiempo, así que estad implicadas, trabajad con solidaridad y espero estar en contacto con vosotras. Gracias. Thank you very much, Sasha. Realmente una intervención muy inspiradora. Antes de darle la palabra a Isabel Caño, comentar que desde la Secretaría de Estado de Igualdad será de difusión, como se ha hecho la recomendación, del vídeo del Consejo de Europa para que todas las organizaciones dispongáis de él, porque yo creo que es realmente revelador. Nada, y sin más interrupciones, Isabel, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Quería agradecer en primer lugar a Rocío Rodríguez por haber... ¿Se oye? A Rocío Rodríguez, que es la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por haber invitado al Comité Económico y Social Europeo a participar en este foro, un foro importante, Generación Igualdad, que además se produce en un momento muy particular de la vida incluso interna del Comité Económico y Social Europeo. Tendré oportunidad de trasladarlo un poco más adelante. Creo que es importante que estemos aquí hoy tantas mujeres que representan tantas asociaciones diferentes de la sociedad civil y del movimiento feminista, porque muchas veces, y creo que tenemos que recordarlo, se nos olvida que los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible hay unos...
Lo siento, tengo un poco la garganta perjudicada, intentaré hablar más cerca del micrófono. Decía que dentro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible se nos olvida a veces que el objetivo 17, crear alianzas, es uno de los objetivos fundamentales y un instrumento poderosísimo para alcanzar los otros 16 objetivos. Para todos los objetivos es importante, pero creo que para el objetivo número 5, que es el que nos concierne directamente, aunque no es el único, creo que es fundamental y creo que las mujeres sabemos crear alianzas. El comité es un organismo consultivo de la Unión Europea y como tal trabajamos en colaboración con la Comisión Europea, con la presidencia de turno y con el Parlamento Europeo. Lo podemos hacer y lo voy a decir de manera muy simple porque no creo que esté aquí para hablar de política institucional. Lo podemos hacer de dos maneras. La Comisión o el Consejo o el Parlamento nos puede pedir un dictamen, pero también nosotros tenemos la posibilidad de redactar un dictamen que se llama de iniciativa. Es el caso del último dictamen, que yo creo que es el que me trae aquí hoy, que se llama Igualdad de Género o cuestiones relacionadas con la igualdad de género. No es fácil o no ha sido fácil llevar adelante este dictamen, no solamente por la cuestión del contenido, sino también por la cuestión de la propia configuración del dictamen. Los dictámenes tienen que ser lógicamente aprobados y muchas veces nuestros compañeros en el Comité Económico y Social Europeo no piensan que la igualdad de género tenga que ser tratada de manera particular o piensan que la igualdad de género es algo que está absolutamente conseguido a nivel de toda la Unión Europea. Entonces eso es un primer obstáculo interno que evidentemente cuesta mucho trabajo sortear, pero tengo que decir que tanto la ponente como las mujeres que pudimos intervenir en este momento conseguimos que se hiciera este dictamen. Por término medio, la representación de mujeres en el Comité Económico y Social Europeo no es muy alta, estamos en torno al 30%. Nosotros representamos 3 grupos en el comité. Por una parte está el mundo sindical, por otra parte el mundo de las empresas y por otra parte otro tercer grupo que representa otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de agricultores, organizaciones de consumidores, organizaciones medioambientalistas. Hay, por ejemplo, para dar un ejemplo muy claro, la delegación española, somos 21, solamente hay 5 mujeres. 5 mujeres, que hay 3 en la parte del grupo sindical, 2 en el grupo empresarial y 0 en el grupo 3, que es el grupo que representa a otras organizaciones de la sociedad civil. Todas las organizaciones, por ejemplo, de agricultura, de agricultores, pues son prácticamente hombres, cuando se sabe que en el sector de la agricultura el papel de la mujer es un papel que genera un enorme valor añadido, pero que en las pequeñas explotaciones los dueños son los maridos, las mujeres trabajan codo a codo con el marido, pero no tienen ni reconocimiento y, lo que es peor, ni un salario ni una protección social. Nosotros, desde 1958, que fue cuando se creó el Comité Económico y Social Europeo, hemos tenido más o menos 15 presidentes. De estos 15 presidentes, hemos tenido 12, 13 presidentes hombres y solo 2 presidentas mujeres. Es una cifra realmente baja. Yo también quería aludir a unas cifras que manejé en la campaña de elección al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, en todos sus años de existencia, solo ha aumentado en un prácticamente 10-12% la presencia de mujeres. Es decir, que en el primer Parlamento Europeo, en la primera formación del Parlamento Europeo, creo que había un 10-12% de mujeres y estadísticas del mandato anterior
se ha llegado a un máximo de un 30% de mujeres. Yo me sorprendo que en tantos años de políticas de igualdad no hayamos llegado en el Parlamento Europeo, por ejemplo, o en otras instancias de la Unión Europea a una mayor representación de las mujeres. Creo que ya el 12% en el primer Parlamento Europeo fue porque en aquel momento el Parlamento Europeo no se consideraba una instancia importante y por eso llegaron mujeres. En cuanto empezó a ser una instancia importante, se empezaron a copar las listas por parte de los hombres. Una de las cuestiones que hemos pedido, luego entraré más en el contenido, en este dictamen, es a nivel interno y hemos pedido al Consejo que revise sus directrices sobre el nombramiento de las delegaciones al Comité Económico y Social Europeo para garantizar, si no la paridad, porque en algunas delegaciones son impares, es un poco una cuestión matemática, pero al menos que sí haya un 40-60 de representación. Ahora mismo estamos trabajando, y de momento es un grupo absolutamente informal, una serie de mujeres y también de hombres en el comité para crear un organismo de igualdad. El comité no tiene un organismo que gestione la igualdad a nivel interno o a nivel de las políticas en relación con una política europea como es la política de igualdad. El Parlamento sí que tiene una comisión, la Comisión FEM, y nosotros no tenemos ningún tipo de organismo. De momento estamos trabajando a nivel informal, pero creo que antes de 2020 podremos tener una estructura que se ocupe. Voy a dar algunos ejemplos de situaciones cotidianas que vivimos en el comité. Grupos de estudio que tienen una alta importancia, puesto que se está incidiendo en el proceso legislativo de la Unión, en donde prácticamente no hay mujeres. Grupos de estudios que redactan dictámenes importantes como el del marco financiero plurianual, en el que se elige un ponente hombre, paneles que solamente dan palabra a los hombres y que luego el propio comité tuitea y aparece en las cuentas oficiales del Comité Económico y Social Europeo. Este año, en 2018, por ejemplo, hemos tenido, y es para ver un poco la esquizofrenia y la dicotomía en la que se vive. Hemos tenido un acto para el 8 de marzo en la que hemos proyectado la película del doctor Mugabe, Premio Nobel de la Paz, El hombre que repara a las mujeres, con una mesa redonda, con la presencia de organizaciones de la sociedad civil, del mundo de la cooperación, pero también feministas. Al mismo tiempo, la sección de Economía del Comité hacía una audición sobre la Unión Económica y Monetaria en un panel en el que solo había hombres. Y todo esto ha sucedido en un mismo espacio y en el mismo momento prácticamente. También quería decir que este año nosotros tenemos un premio anual, un premio a la sociedad civil. Este año el Comité Económico y Social Europeo, a propuesta mía, porque entra dentro de mis competencias, hemos dedicado el premio a las mujeres, el empoderamiento de las mujeres. En concreto se llama Más mujeres en el ámbito económico y social de la Unión Europea. El premio ya ha recibido todas las candidaturas y hemos tenido este año, es casi una cifra récord, 170 candidaturas de 27 Estados miembros, lo cual para nosotros es muy satisfactorio porque tendremos una ceremonia de entrega en diciembre a la que seguramente invitaremos a la presidenta de la Comisión Europea. No me voy a detener mucho en por qué hemos decidido que el premio tenga que ver con la presencia de las mujeres en el ámbito social y económico. Creo que ya esta mañana se han dado suficientes datos. En el comité nos enfrentamos cada día en nuestro aspecto legislativo, no solamente en aquellos puntos en que es importante tener una presencia y un análisis de género, también
hemos sido bastante innovadores. Por ejemplo, hay ámbitos como el transporte que está en manos de los hombres, pero el comité ha tenido un dictamen, también un dictamen de iniciativa sobre mujeres y transportes, e igualmente hemos creado una plataforma en colaboración, pero a iniciativa del comité, sobre el papel de las mujeres o el rol de las mujeres o las diferencias salariales también en el ámbito del transporte. De qué manera hemos identificado por qué el potencial de las mujeres no está presente en todos los ámbitos sociales y económicos de la Unión Europea. Creo que yo lo diría con una sola frase: la desigualdad también tiene, y principalmente, rostro de mujer, pero las brechas en general tienen rostro de mujer en las ciencias, en las tecnologías, ingenierías y matemáticas, la inteligencia artificial, que es uno de los avances tecnológicos más importantes, aunque a ciertos robots efectivamente se les ponga voz de mujer, de ahí no pasa la presencia prácticamente de las mujeres en el ámbito de la inteligencia artificial. También tiene rostro de mujer en la crisis medioambiental, también tiene rostro de mujer las políticas salariales, la brecha salarial, creo que también lo hemos visto aquí, es una de las cuestiones, yo creo que básicas y fundamentales. Cuando anteriormente hablaba de los objetivos del desarrollo sostenible y hablaba del objetivo 5, también yo soy sindicalista, vengo del ámbito sindical, la Unión General de Trabajadores, mi organización, ha hecho un trabajo inmenso sobre la brecha salarial. La brecha salarial es algo que, si hacemos proyecciones estadísticas, parece que no se va a resolver, pues no sé, nunca prácticamente, pero el nacimiento de las políticas de igualdad ya está en el Tratado de Roma, es decir, que llevamos 60 años hablando de las políticas de igualdad. ¿Qué le hemos dicho al Parlamento o qué nos ha dicho el Parlamento? El Parlamento, a lo largo de 2018 y 2019, nos ha solicitado para, creo que son 4 dictámenes que tienen que ver con la igualdad, no el dictamen de iniciativa general, pero hemos tenido un dictamen sobre igualdad de género en los mercados laborales, la brecha de género digital, las mujeres con algún tipo de discapacidad y las mujeres de origen rom. En cuanto a la Comisión, hemos dicho claramente que queremos una estrategia de igualdad de género. Otra cuestión es la de los indicadores. Muy importante que los indicadores formen parte del semestre europeo. Un punto quería muy rápidamente, porque creo que me quedan 2 minutos, un punto sobre el marco financiero próximo marco financiero plurianual. Se han dado cifras, creo que tiene que haber un compromiso político de las instituciones, de los Estados miembros, de aumentar no solamente en los fondos, sino en todo el marco general del presupuesto de la Unión. Si vamos a tener una estrategia, nos tenemos que dotar de los medios para esta estrategia. He hablado de las mujeres en el transporte, he hablado del clima. Hemos sido la única institución a la que Greta Thunberg ha aceptado una invitación, estuvo en uno de nuestros plenarios, y tengo que decir que efectivamente, y en esto estoy de acuerdo con Sasha, es una mujer que ha tenido, a causa de su juventud y a causa de su condición, ha tenido unos ataques increíbles. Yo la he visto de cerca y tengo que decir que es una mujer con las ideas muy claras, que negoció a extremos increíbles su participación, dijo con quién quería hablar e incluso se permitió, y lo consiguió, incidir en el protocolo del presidente de la Comisión, porque ella dijo que no abriría la boca si no estaba el presidente de la Comisión en su intervención. También tengo que decir que algo que me sorprende de Greta es que tiene un sentido efectivamente de lo colectivo enorme. Ella vino rodeada de los movimientos por el clima, Viernes por el Clima belgas, y tengo que decir que en general casi todas las
todos estos movimientos europeos de los Viernes por el Futuro están pilotados por mujeres y jóvenes, mujeres y mujeres jóvenes. Esto creo que es una enorme expectativa, creo que abrimos en ese sentido un panorama distinto en la lucha por la acción climática, que es uno de los puntos creo que importantes también en la agenda del desarrollo sostenible. No puedo hablar mucho más porque no me queda tiempo. Os agradezco muchísimo la atención y desde luego estoy a vuestra disposición si queréis alguna pregunta o comentario. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por señalar una de las paradojas que hay en la Unión Europea, que todas las instituciones hablan de la lucha por la igualdad y luego a nivel interno, pues bueno, hay una serie de contradicciones que, bueno, que mientras no se solucionen difícilmente podrán cumplir los propósitos que se anuncian a bombo y platillo. Bueno, son las 2:20, disponemos de 10 minutos más para el turno de preguntas y debates, que podéis ir levantando las manos, y os comento, una vez que terminemos la mesa y el debate, se va a hacer una fotografía de familia aquí en el escenario y a continuación a las 3 menos cuarto está prevista la comida abajo. Así que bueno, abrimos el turno de preguntas y cuando terminemos nos hacemos una foto de familia, ¿vale? Gracias. No sé si vas a necesitar... Bueno, perdón. Bueno, muchas gracias a todas. Soy Beatriz Sagrado y vengo en representación de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Mi pregunta va a ser muy concreta, dirigida a la señora Saya, por el Women's Major Group. Un poco sorprendida porque si bien aceptamos que desde esa mirada de 25 años tenemos un retroceso en los derechos de todas las mujeres, ¿por qué se ha formado un grupo, un subgrupo en el tema de violencias en la cual habla de enfoque del trabajo sexual? Si queremos caminar hacia unas políticas de igualdad, creo que tenemos muy claro qué hay detrás de la explotación sexual, qué papel está jugando la prostitución con el proxenetismo en todo esto. Entonces, si es tan amable y nos puede explicar cuál es el objetivo de este grupo. Gracias. Sí, sí. Sasa, puedes responder, sí. Sí, entonces, I'll speak in English. So we have... En el movimiento del feminismo global tenemos dos posiciones. Una es intento hacer lo mismo en el sentido de que consigo o intento sacar a las mujeres del abuso y la explotación sexual. Ese es un movimiento que también está representado por España en forma del movimiento de este que hemos mencionado, y luego está el movimiento en Holanda, el movimiento de la no legalización, en el sentido de que la cuestión del... No queremos decir que el abuso sexual y la explotación sean legales. Cualquier forma de prostitución debería no legalizarse. Por supuesto que no. Y de nuestros socios en Women's Major Group sabemos de la importancia de escuchar a las personas que tienen un impacto en primera persona. Es decir, tenemos a personas que o bien que han sobrevivido a la prostitución o bien aquellas que están todavía trabajando en el sector para que vengan y nos expliquen su posición a nosotros. Y estas posiciones son distintas. Si eres de Kenia, Zambia o de otro país parecido, Argentina, etcétera, puedes tener una posición muy diferente sobre cómo aplicar los derechos humanos a las mujeres que están actualmente ejerciendo la prostitución o bien que la hayan ejercido.
nosotras tenemos que contemplar una posición y adoptar una posición global. Quiero decir, en tu país a lo mejor tienes que hacer X o Z, pero tienes que trabajar en solidaridad con las mujeres a nivel global. Y, de hecho, tenemos un llamamiento, un mandato muy fuerte con respecto, sobre todo, a las mujeres del sur, del hemisferio sur, porque allí tienen una vida con una explotación aún más peligrosa en este sector. Y se ha insistido en que tenemos que intentar encontrar el modo como podamos comprender que hay diferencias entre los países europeos y otros países del mundo y cómo abordan las definiciones generales. Pero lo que queremos es lo mismo. Tenemos que centrarnos en los resultados que queremos conseguir. Y esto es apoyo para las que sobreviven, ayudar a las mujeres a que transicionen a otros trabajos decentes, dignos, y, por supuesto, asegurar que en todo momento se respeten los derechos humanos, no se las criminalice y que todos los derechos y servicios reproductivos y de salud y sexuales se cumplan para ellas. Por supuesto que tenemos distintas posiciones en qué palabras utilizar. Como estamos trabajando en solidaridad global, tenemos necesidad de las dos cosas. Un grupo que trabaje en la explotación sexual y el abuso y otro grupo que trabaje en los derechos de la sexualidad y los derechos de la reproducción, los derechos reproductivos. Y tiene que haber un lenguaje, un idioma internacional acordado en la OIT. Ya lo hay, de hecho, y en el movimiento de feminismo global tenemos que trabajar unidas. No podemos permitirnos dividirnos. Es muy fácil que los enemigos nos dividan. Así que esta es nuestra propuesta para vosotros. Tenemos que trabajar en esto de una manera conjunta y este es el compromiso que proponemos. Gracias. Sí, por favor. Bueno, me llamo Teresa Ez y soy del Movimiento Asociativo Civil de Navarra, en este caso. Bueno, yo únicamente había pedido antes la palabra, no he podido y he aprovechado ahora y lo voy a unir. Bueno, primero, la verdad que sí que quiero daros las gracias a todas las que habéis hablado ahora. Por cierto, comparto completamente el planteamiento que has hecho de intentar unir al máximo y no dividirnos ante temas que tenemos posiciones diferentes, incluso dentro del feminismo y de los movimientos por la igualdad. Pero bueno, a lo que voy es daros las gracias a las anteriores y no quiero dejar de dar las gracias, por supuesto, a quien la habéis organizado, la Secretaría, el Ministerio, pero también a las mujeres que habéis estado ahí intentando que las de todo el Estado estemos aquí, que la verdad que seguro que os ha costado mucho conseguir que podamos estar. Yo únicamente quería comentar, digo las gracias porque personalmente a mí me ha servido mucho para volver a recordar, o sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que efectivamente nuestro trabajo, nuestra apuesta, lo que estamos peleando por la igualdad, desde mi punto de vista por el feminismo, realmente se mueve en arenas muy movedizas y hay que saberlo y que tenemos las dificultades para arriba y para abajo. Y para arriba las habéis explicado muy bien, es decir, entre lo que se dice y la práctica real, dónde están los problemas, ¿no? Pero para abajo también, y tenemos que ser muy conscientes, porque de lo que aquí hablamos al resto de nuestras compañeras también es muy difícil de llegar y de hacer entender la importancia, por ejemplo, de que unos presupuestos los tenemos que entender, tenemos que incidir, tenemos que comprender qué significa esto en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Este es un trabajo muy complejo, que es el que tenemos que hacer, porque les comentaba, yo he mandado un WhatsApp a unas amigas y la respuesta ha sido sí, Tere, pero yo mientras tanto sigo cobrando 10 euros por limpiar una casa. Quiero decir, hay que hacer este trabajo, así que agradezco muchísimo la compañera que ha explicado la realidad, a quienes habéis explicado la otra realidad, está ahí toda la dificultad y lo que hay que hacer de verdad tenemos que ser muy conscientes del momento. Gracias también por habernos hecho entender qué pasa hoy, por qué se ataca de esta manera a lo que se llama ideología de género, por qué se está atacando de esta forma y ser conscientes de la implicación que tiene, que no son 4 solo, sino que la implicación es mucho mayor, nos estamos jugando más. Así que por mi parte, en cualquier tema que trabajemos, que vayamos unidas y que tengamos claro que la incidencia hacia arriba se hace con la de abajo y la de abajo con la de arriba. Y si no, no podremos cambiar. Así que ánimo a todas.
Ya que no corrieran tanto, por favor, cuando expresen sus opiniones. Sí. Sí, sí, se oye. Buenas, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos. Vale. Me sumo a los agradecimientos de la compañera, a la organizadora, al instituto y a todas las ponentes, porque todas aprendemos aquí. Y como a ella también pedí la palabra antes y no hubo tiempo, hay una cuestión en la que me gustaría incidir y preguntarle en general a la mesa y también a las ponentes anteriores, que tiene relación con ese backlash del que hablaba Elena. Relacionado con esos mecanismos de reacción patriarcal que neutralizan los esfuerzos por avanzar en la igualdad de género y que neutralizan los esfuerzos de las víctimas por salir de las situaciones de victimización. Yo soy victimóloga, entonces hablo en estos términos. Me refiero en particular a esa organización del lobby ProSAP que está funcionando a nivel mundial y que está, a nivel, por ejemplo, de redes sociales y también de instituciones intentando introducir, y de hecho lo han conseguido en algunos estados, aunque luego han regulado en México, por ejemplo, introducir la alienación parental, que desde el punto de vista jurídico una aberración absoluta, algo que quiere funcionar como si fuese una presunción iuris et de iure, sin norma que lo respalde. Por eso quieren la norma, para silenciar absolutamente a las víctimas allí donde confluyen la violencia sexual, donde se inicia, que en la edad infantil, con la violencia de género, para neutralizar cualquier esfuerzo de las víctimas para salir adelante y salir de esa situación. Entonces, con la forma de síndrome de alienación parental, preocupación mórbida de las madres, interferencia interparental, lo están metiendo también ahora a través de esa figura del coordinador parental que se está formando aquí en España en la Fundación Filia, controlada por la reacción patriarcal precisamente. Se están escribiendo ahora muchos artículos, principalmente en inglés, relacionados con cómo influye esto de la alienación parental en los tribunales de justicia, perjudicando a las criaturas y a las madres víctimas de violencia. Y me gustaría saber si desde el Instituto Europeo de Igualdad, desde la Unión Europea, desde el Consejo de Europa, se están teniendo en cuenta estas formas de reacción que tan dañinas son en lo concreto abajo para las mujeres que luchan en los tribunales y que no consiguen salir de las situaciones de violencia. Sería muy importante que desde estas instituciones se definiese clarísimamente eso de lo que hablan, ese síndrome, supuesto síndrome, esa aberración como lo que es. Muchas gracias. Caterina, could you please answer? Yes, thank you very much for the question. Muchísimas gracias. Es importante que haya mencionado todo esto. No he oído bien de dónde proviene. Tiene que alejarse los cascos, por favor, y les pediría que no hablaran tan rápido a los que están haciendo las preguntas para poder interpretar mejor. Bien, es un tema muy interesante, esta intersección, hablando de cómo se reclaman los derechos de los niños y también el contacto con los padres, la alienación paterna. Hemos visto la lucha entre esto y la prevención de la violencia, la protección contra la violencia, que incluso a veces los niños son testigos de ella y también los testigos obviamente sufren al verla. Vemos esto muy claramente en los informes producidos por Gravio, esta institución independiente que está evaluando el cumplimiento del Convenio de Estambul, y también en los países nórdicos, donde se supone que hay unos avances y unos progresos increíbles, también hay ese backlash, también hay ese retroceso, y nos encontramos con un idioma
bueno, un lenguaje, un vocabulario que hay que mejorar. Hay ejemplos concretos de problemas lingüísticos o de interpretación de los términos. Hemos tenido una conferencia en mayo de este año y en ella se abordaron estos problemas, pero no hemos encontrado una solución global aún. Y yo creo que aquí la sociedad civil tiene una función muy importante que desempeñar. Pero es verdad, cuantos más informes Gravier están saliendo a la luz a medida que va destapándose estos problemas, por ejemplo, en algunos sistemas a los niños se les obliga a pasar tiempo, y estoy segura de que esto lo conoce, a pasar tiempo y ese tiempo que pasan se usa como presión contra la madre para victimizarla de la violencia. Todo esto es muy complejo, siempre en nombre de la igualdad de los padres, sí. Pero así estamos perpetrando más violencia contra los niños en este caso. Yo soy muy consciente de todo este problema y está demostrando ser muy, muy desafiante. O sea, nos plantea muchos retos. También tenemos este otro instrumento, el convenio de Lanzarote, a lo mejor lo conoce, sobre la explotación sexual de los niños, pero más tiene que ver, y volviendo al convenio de Estambul, estamos llegando a un momento crucial en el que esta tensión se nota, se palpa y tiene un impacto muy importante. Tanto las acciones que podemos hacer en el sentido de prevención, en el sentido de que los tribunales tienen que conocer cuando se tienen que dar unas determinadas instrucciones o cuándo tienen que actuar de manera preventiva, es decir, de modo que el niño a lo mejor no tiene que ver al padre con tanta frecuencia o tiene que haber una serie de condiciones supervisadas. Esto puede a lo mejor ser necesario, por lo menos desde el punto de vista del Consejo Europeo. Ahí tenemos que reforzar muchísimo esta vigilancia y lo que se está regulando. Gracias. Gracias, Isabel, Sasha, Caterina. No tenemos tiempo para más. En la pausa para el almuerzo, pues podréis tener la posibilidad de intercambiar impresiones con cualquiera de las ponentes. Si queréis, ahora nos hacemos la foto de familia. Gracias.